En esta segunda iluminación, en la que quiero recordar que esta exposición va en clave de anuncio, trabajaremos la consolidación de la identidad personal como condición para los vínculos saludables. La sanidad vincular y el profundo respeto por la comunidad como membrana protectora que nos sostiene, que sostiene nuestra salud mental, que permite el brillo de la consagración, viene de la mano del proceso de consolidación de la identidad a lo largo de los distintos momentos evolutivos. El riesgo de la ausencia de identidad es el vaciamiento del yo por idealización, que termina generando lo que en psicología llamamos un falso self, un como si, una disociación del yo real. Es decir, sin querer, podríamos caer en sustituir el propio yo por una imagen genérica de nosotros mismos. La identificación en el yo de su totalidad con el deber ser, de pronto, cuando las funciones se van quedando con mi propia identidad, impidiendo de este modo encarnar, como dije en la iluminación anterior, la mentalidad liberadora de Pablo de no se cansen de ser buenos. Esta ausencia de consolidación de la identidad, incluyendo la dimensión afectivo-sexual, conduce a que nos identifiquemos con una función y ese impulso condicione nuestra vida entera. Tiene que ver con la desligazón, esta que sucede a veces comunitariamente, donde nos encontramos solo en torno a una tarea, sin posibilidad de sobremesa, de encuentro fraterno, de conocimiento personal. Hay una falta de contacto afectivo que es reemplazada por el contacto en la función. Al decir de Dolores Alexander, ella plantea muchas veces las comunidades, lejos de ser posadas de descanso, son hoteles sagrados. Termina siendo la función la auténtica verdad del propio ser. Hay temor a la soledad y hay temor al compromiso. Y hablando de la soledad, nosotros tenemos que pensar que la soledad, que tiene tan mala prensa a nivel social, comporta un grado de madurez en el sentido de solo las personas maduras, habitadas en su interior, pueden permanecer solas. También muchas veces por desligazón, por falta de contacto afectivo, por falta de la propia identidad, desaparecen sentimientos fraternos y de camaradería. Ahora bien, ¿cuándo se desarrolla el sentimiento de identidad? En el proceso de salir, decía Erich Fromm, de los vínculos primarios, es decir, cuando dejamos nuestros padres, cuando nos alejamos de nuestra madre, hay necesidad de empezar a formarse en el concepto de sí mismo y poder afirmar yo soy yo como comienzo de la construcción de una identidad sana. Este concepto de Fromm también estuvo retomado un poquito más adelante en el tiempo por Erikson. Erikson dice, la identidad es un sentimiento de mismidad a lo largo del tiempo que le permite saber al sujeto quién es y cómo se inserta en la sociedad. Pero volviendo a Fromm, podemos plantear que este sujeto tiene distintos tipos de identificación, que sería como decir, cómo cada uno de nosotros está identificado con el carisma salesiano.
Puede haber una identificación como meta o una identificación como situación. Ahora bien, el autor se interroga también sobre la relación del hombre consigo mismo, con los demás, cuando, enajenado de sus fuerzas y de su capacidad, construye un sentimiento de identidad basado en su rol o en su papel económico. Esto lo desarrolló mucho en el libro Ser o Tener, y en realidad lo que nos va mostrando que la persona enajenada, que podemos serlo cualquiera de nosotros en distintos momentos, enajenada de sus propias capacidades, encuentra imposible bastarse a sí misma, ya que al mismo tiempo experimenta que no es nada, experimenta muchos sentimientos de inferioridad, necesita mucho apoyo del mundo externo. Su motivación, más que la consolidación de quien es ir superando esa inseguridad ontológica que lo habita. Y en estos tipos de identificación que planteamos, en la identificación como meta es la identificación pensada como algo acabado. Es como si cada uno de nosotros dijéramos, por poseer el carisma, por estar en la congregación, ya nuestra identificación está, cuando en realidad la identificación es una situación, es un proceso, me atrevería a decir, de conversión permanente para ir día a día asimilándose mucho más a lo que el carisma propone. Sería como invertir la manera en que nos presentamos. Yo no soy el salesiano que se llama de determinada manera, sino soy un hombre que se llama de determinada manera, consagrado, integrado, que es salesiano. Porque en realidad lo que impide es que la función de ser sacerdote salesiano sea como una especie de velo, de máscara sobre lo que no podemos definir de nosotros mismos. Se trata de la necesidad de compartir, dar, amar y respetar la vida en todas sus manifestaciones. El hombre necesita formar parte del mundo y sentir que pertenece a alguien o algo. Esto lo decía Víctor Frank cuando decía, en el campo de concentración nos salvaba el tener que cuidar a alguien todos los días. Y encontrar entonces las más satisfactorias raíces en el sentimiento de hermandad. Si queremos caracterizar los riesgos de una identificación como meta, tal como lo definen el doctor Moti Ben-Yakar y Erich Fromm, decimos que los aspectos negativos de hombres identificados tendrían que ver con que se deja de lado la identidad como elemento preponderante, que paulatinamente hay pérdida de conciencia propia, que se acrecienta el proceso de disminución de la propia imagen, se impide la confrontación con los retos de los nuevos tiempos y se rechaza toda posibilidad de creación de situaciones nuevas. La identificación debe pensarse como situación con la cual debemos enfrentarnos todos los días, no como un estado al que hay que arribar. Pensemos que la identificación como meta deja al hombre en un estado de dudas, de no sentir, de imposibilidad de elegir, y por tanto puede surgir la tentación de buscar instituciones que tengan la fuerza que él no tiene. Se trata entonces de forjar un camino propio, un camino en que se puedan concretar los deseos personalizados, un camino donde cada uno pueda decir yo soy yo, para luego decir
yo pienso que nosotros juntos debemos, resaltando la libertad de elección sobre las posibilidades concretas para apropiarse de ellas. Profundizar en los sentimientos de cada uno y acompañar la búsqueda de la identidad será lo que permita vínculos más estrechos con aquellas personas con las que se está en relación. Y finalmente, un comentario que uno de mis jurados de la tesis, un psicoanalista muy destacado, pudo concluir en la misma y decía: si pensamos que una de las teorías de la formación del yo es a través de la identificación del infante, debemos abrir la reflexión a qué sucede cuando se trata de adultos que pertenecen y viven en comunidad y disipar la posibilidad de la alienación. La formación permanente, asumida desde el deseo personalizado de cada sujeto en el medio del voto de obediencia, pareciera ser la forma más plena de honrar esta vocación. Muchas gracias.